Bueno, aperturamos entonces el curso de Administración 2 y recuerde que este es seguimiento de la guía número 3. Si se recuerda, estuvimos hablando de las ETA, que son las enfermedades de transmisión alimentaria. Recuerde que en la clase anterior hablamos que hay 4 vías de acceso de los contaminantes. Está la respiratoria o inhalatoria, está la vía térmica o cutánea, está la vía digestiva y está la vía parenteral. Las ETA, que son las enfermedades de transmisión alimentaria, ingresan por la vía número 3, que es la vía digestiva. Ahora, los contaminantes que pueden ir introducidos dentro de los alimentos pueden ser físicos, químicos o biológicos. La mayoría de las ETA se desarrollan por contaminantes biológicos. ¿Por qué? Porque los contaminantes biológicos son microorganismos, bacterias, virus, hongos, parásitos que están dentro de los alimentos que tienen las carnes, frutas, verduras que se emplean para el proceso de los alimentos o incluso que las personas mismas poseemos por una mala higiene, no realizamos, por ejemplo, un proceso adecuado de lavado de manos y por ende estamos contaminados, ¿verdad? Entonces, nosotros somos los portadores de esos microorganismos o de bacterias que contaminamos el alimento y por ende llegamos a provocar daños en la salud de otros. Entonces, las ETA se desarrollan por contaminantes biológicos. Por otro lado, para que un contaminante biológico, es decir, recordemos, voy a regresar una vez más, aquí está, para que un contaminante biológico, una bacteria, un virus, un hongo o un parásito o microorganismo se desarrolle, estos tienen que estar expuestos a algunos factores como lo son la temperatura, el tiempo, la humedad y los nutrientes. Estos van a permitir que estos se desarrollen con mayor facilidad. Por ejemplo, en la temperatura. Dice, la temperatura es un elemento importante en la proliferación de bacterias. La zona de peligro para el crecimiento de las bacterias en los alimentos está entre los 4 y los 60 grados centígrados. Entonces, ¿a qué se refiere? A que, por ejemplo, si usted saca del refrigerador un trozo de carne y lo deja afuera en donde hay calor, esta carne con el calor va a hacer que la bacteria o que el hongo se desarrolle con mayor facilidad. Entonces, el primer elemento que sería la temperatura, el tiempo, cuánto tiempo lo deja fuera del congelador o refrigerador. Y dice, algunas bacterias son capaces de reproducirse de 10 a 20 minutos si tienen las condiciones adecuadas para nutrientes, humedad y temperatura. La humedad se refiere a la cantidad de agua presente en los alimentos y que se encuentra disponible para el crecimiento de las bacterias. Entonces, estos factores van a ir permitiendo que se desarrollen con mayor rapidez los microorganismos y obviamente esto genere los daños en las personas. Y los nutrientes. Recuérdense que hay ciertas bacterias que se alimentan de otras. Entonces dice, las bacterias necesitan alimento para poder desarrollarse, prefiriendo carnes rojas, pollo, pescado y lácteos, razón por la cual se denominan alimentos de alto riesgo. Entonces, hay ciertos productos que si nosotros no los hemos cocinado bien, no los hemos refrigerado adecuadamente o no los hemos manipulado correctamente, estos pueden ser muy dañinos para nuestra salud e incluso el almacenamiento mismo es dañino para nuestra salud. Entonces aquí tenemos un termómetro que está midiendo o nos está indicando las temperaturas que deben estar o a los que se deben someter los alimentos dependiendo del tipo de alimento. Ahora, empezamos a hablar de algunas enfermedades. ¿Se recuerdan que empezamos a hablar de la primera que era la Escherichia coli? ¿Se recuerdan? Y vimos cuál era la forma de la Escherichia coli, que era una especie como de es una bacteria, esta es una bacteria y algo muy importante es que esta bacteria ya está dentro de nosotros, ¿sí? Ya nuestro organismo la tiene. Entonces, cuando usted come algo que está contaminado, es ahí en donde se activa la Escherichia coli y entonces nosotros obviamente tenemos afecciones en la salud. Los síntomas para esta los vimos anteriormente. Y decía, ay, vamos a ver, aquí creo que está,
¿Qué síntomas podemos nosotros empezar a sentir? Entre ellos, permítanme, solo voy a agregar aquí a la... Bueno, entonces, esta está ya dentro de nuestro intestino, se encuentra en la flora intestinal y se desarrolla cuando nosotros comemos alimentos que traen ya una bacteria o traen algún microorganismo y puede generar ese nivel de daño en nuestra salud. Dice, causando infecciones extraintestinales e intestinales, presentando síndromes clínicos como infección del tracto urinario, bacteriemia, meningitis y enfermedades diarreicas que pueden ir desde leve hasta grave con evacuaciones sanguinolentas. Entonces, mire lo que se puede sentir o se puede experimentar. Yo no sé si en algún momento pues usted ha experimentado algo de esto, pero cuando usted empieza a sentir esos padecimientos, entonces, yo no sé, a veces hay personas que han comido alimentos contaminados y cuando van a defecar, defecan con sangre y esto es consecuencia de ese alimento mal procesado. Entonces, nuestras paredes intestinales ya tienen esta bacteria, se activa cuando nosotros comemos algo contaminado. Entonces, el modo de transmisión, todas las enfermedades, todas las ETA, que son enfermedades de transmisión alimentaria, son por la mala manipulación y las principales causas son alimentos contaminados con materias fecales, agua contaminada, las carnes y los productos lácteos sin pasteurizar pueden ser otra de las causas. Las medidas preventivas, lavarse bien las manos al salir del baño y preparar alimentos, cocinar bien las carnes y tomar productos lácteos pasteurizados. Hay personas que les gusta, por ejemplo, beber leche del pie de la vaca. Yo no sé si usted lo ha visto, ¿verdad? Están ordeñando ahí al animal y ahí mismo se beben la leche. Eso es un gran riesgo que nosotros corremos porque tienen que hervir a una temperatura bastante elevada para que mate esos microorganismos y por ende nosotros no tengamos daño. Por eso está diciendo que los productos lácteos deben ir pasteurizados, deben ir procesados, eliminando todos esos microorganismos y por ende pues vamos a evitar daños en nuestra salud. La siguiente enfermedad es la salmonelosis. Dice producida por varios serotipos de salmonela, tiene como fuente las heces de personas y animales infectados. Las cepas de salmonela usualmente causan infección intestinal, presentándose con diarrea de comienzo repentino, fiebre, dolores abdominales, escalofríos, náuseas y vómito. Falta de apetito. Su periodo de incubación es de 6 a 72 horas. Mire, salmonelosis. Vamos a ver. Les dije que estas son en los tres tipos de contaminantes, hay físicos, químicos y biológicos. Estos son contaminantes biológicos. Mire, son una especie de larvas que se van a desarrollar dentro de nuestros intestinos. Mire, ahí puede ver usted la forma. Ahora, ¿dónde encontramos estas especies? La materia fecal de personas contaminadas con la bacteria es una de las fuentes más importantes de contaminación. Muchos animales como el ganado bovino, los roedores y las aves se infectan naturalmente con varios tipos de salmonela, siendo los alimentos como carne, huevos y otras fuentes de contaminación. Vea usted, yo le decía, por ejemplo, es común cuando nosotros compramos cartones de huevo de granja. Yo no sé quién ha comprado así. Por ejemplo, donde yo vivo hay una granja cercana y nosotros preferimos comprar en la granja que sabemos que ahí están las ponedoras y directamente se recoge del nido de la gallina se recogen los huevos, pero también tenemos que ser conscientes de que cuando consumimos huevos así, muchas veces en las granjas no los limpian, solo los retiran del área de las ponedoras y van manchados de sangre, van manchados de heces de animales. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es lavarlos. No va, hay personas que hasta le buscan el lado, ¿verdad? Donde no esté sucio y así lo voy a usar. Hay que lavarlos para poderlos utilizar. Entonces, una vez lavado y retirado el resto de heces en este caso sería
de las gallinas, entonces usted ya lo puede utilizar. Pero le he dicho que usted no puede lavar huevos y dejarlos ahí almacenados, porque la humedad hace que se prolifere la bacteria que tiene el huevo y por ende nos va a dañar. Entonces, son detalles que a ustedes muchas veces no se los cuentan. Por ejemplo, en el caso de un supermercado, usted va y compra un cartón de huevos en un supermercado, usted ve que están limpios, que están higiénicos, porque obviamente ellos están vendiendo esa presentación. El costo es más elevado, compara el precio de un cartón de huevos de mercado y un supermercado, usted dice, es lo mismo, pero ¿por qué es más elevado? Porque ya llegó a manos de una empresa que se encargó de limpiar, de higienizar, de secar, empaquetar y ya lanzarlo a un supermercado. Usted está pagando esa higiene que no la paga en una granja o no la está pagando en un mercado. El punto es que entendamos que las carnes, los huevos, son fuente de contaminación de esta enfermedad, que es la salmonela. Otras fuentes de infección dice, pueden ser agua contaminada, leche y productos lácteos como mariscos y las mascotas. Los animalitos, por ejemplo, yo no sé usted, pero en casa tendemos a tener gatos, perros, conejos, qué sé yo, tortugas, algunos otros animales domésticos, ¿verdad? Y hay personas que no lo limpian, hay personas que de verdad, yo no sé ustedes, pero por ejemplo en mi casa, a mi mamá le gusta tener gallinas ponedoras, a ella le gusta tener pollos, e incluso tiene chompipes, tiene patos de los pequinés, no sé si los han visto, pero ella le tiene un área específico a los animales y eso se tiene que mantener limpio, se tiene que mantener higiénico. Usted sabe que por ejemplo, los pollos, las aves tienen un piojío y si usted no le limpia el corral a las aves, ese piojío como que se aumenta cada vez más y se consume incluso de los animales mismos. Yo no sé si usted lo ha visto, pero hay animales que se mueren no porque no tengan alimentos, sino porque el piojío los consume. Entonces hay que saber que esas áreas tienen que permanecer secas y limpias. Entonces hay gente que no baña a los perros, que no le quita las pulgas a los gatos, que no limpia el lugar donde tiene los corrales, en donde hay aves, y todas esas bacterias, todos esos microorganismos se van impregnando a los alimentos y por ende van causando daño a nuestra salud. Entonces dice, modo de transmisión, mire, materia fecal de personas, esto ya lo vimos, contaminadas con la bacteria, son fuentes importantes de contaminación. Entonces, cuando usted va al baño y usted no se lava las manos, usted no se desinfecta, sus manos, sus uñas son portadoras de esas bacterias que nosotros no las vemos. Usted ahorita dirá, pero yo fui al baño y me lavé las manos. Sí, pero yo ya toqué, por ejemplo, yo ya toqué este escritorio. Yo no sé quién tocó esto. Entonces, ¿qué pasa si a mí me traen alimentos y yo los como? Inmediatamente yo me puedo contaminar. Entonces, son detalles que nosotros tenemos que cuidar porque la higiene es sumamente importante. Medidas preventivas. La principal medida de prevención es el correcto lavado de manos luego de salir del baño y después de manipular alimentos crudos. Cocer a la temperatura adecuada para distribuir los microorganismos, destruir, perdón, no comer huevos crudos, rotos o con excremento de aves. Yo no sé si ustedes han visto, pero hay personas que les gusta, por ejemplo, comer huevos estrellados tiernos. ¿Ha visto? Sí ha visto, ¿verdad? Y hay quienes que ha visto a los bebés se les da mucho eso. Para los bebés eso es sano, pero cuando se le da a un bebé se tiene que ser consciente de que el alimento tiene que estar bien limpio. Yo, por ejemplo, recuerdo en casa cuando se les daba así a los bebés, se ponía a cocer los huevos, cuestión de 3 minutos en el agua hirviendo, pero antes de eso se lavaban esos huevos porque se sabía que el alimento no iba a estar al 100% cocido. Entonces, si vamos a comer de esa manera, que yo conozco gente grande que le gusta comer así, tiene que saber que antes tiene que lavar, tiene que desinfectar, luego poner a hervir en términos de 3 minutos, perdón, y entonces ya sale el alimento ya más seguro para ser consumido. De lo contrario, no hacerlo porque podemos nosotros adquirir una enfermedad. El cólera. ¿Alguien se ha enfermado en alguna ocasión del cólera? Todos los días, no, no ese tipo de cólera. Miren, el cólera, ¿sabe usted que hay gente que ha muerto por el cólera? El cólera, los síntomas del cólera son bastante fuertes por beber agua contaminada. Yo no sé, hay personas que toman agua de la llave. Yo no sé si usted lo ha hecho. Yo en alguna ocasión lo hice. ¿Para qué vamos a decir que no lo hemos hecho? Sí, claro que lo hemos hecho. Usted va y bueno, no hay agua pura y usted dice del chorro voy a tomar directamente. Pero usted no sabe que esa fuente
viene contaminada. Usted no sabe cómo son los estanques de agua, si lo limpian o no. Y ahí usted sabe que cuando hay agua estancada se desarrollan bacterias, incluso los mosquitos, los zancudos se desarrollan y ellos van dejando larvas en donde hay agua rezagada. Los estanques que no, por ejemplo, las municipalidades que distribuyen agua potable a todas las comunidades tienen que llevar un tratamiento de agua, porque no todas las familias tienen el disponible económico para pagar agua purificada. Ustedes saben que ahorita cuántos lugares no hay de purificación de agua, ¿verdad? Es recomendable, pero también hay otras estrategias. En comunidades donde no llegan las purificadoras, es rellenar botellas de esas de desechable y colocarlas al sol, porque el sol hace que se mueran esas bacterias. Entonces, el cólera es una enfermedad muy fuerte. Mire, vamos a ver si aquí hay un cuadro de alguna persona que esté padeciendo cólera. Ahí pueden ver ustedes, miren, la persona llega, miren, aquí hay una imagen, la persona llega a un grado de deshidratación muy fuerte y ahí es donde muere, porque ya sus órganos, recuérdense que sus riñones se secan totalmente porque ya no tienen agua y la persona llega a fallecer. Pero esto se puede prevenir, mire, producida por la bacteria Vibrio, eh, Cholerae, este es el nombre científico, que se encuentra en aguas servidas o alimentos contaminados. Se presenta con síntomas leves hasta graves como fiebre, diarrea, vómitos intensos, que pueden producir la muerte en pocas horas por deshidratación si no se trata a tiempo. Hace 2 meses, no, un mes más o menos, yo estaba en una clínica con una persona bastante cercana que consumió en la calle, consumió alimentos que no estaban, obviamente, no estaban bien procesados y esta persona empezó a sentir el dolor abdominal y empezó a sentir el dolor abdominal y abdominal. La siguiente reacción fue diarrea. Y hubo un momento en donde, ¿sabe usted que una persona con diarrea llega un momento en donde incluso el ano se le puede llegar a desprender totalmente? O sea, ya la persona ya no se puede ni siquiera enderezar, porque es como que dentro, internamente, se desprendió de los intestinos y ahí se puede morir una persona. Entonces, esta persona de tanta diarrea que tenía, ya no se pudo parar, empezó a tener calambres. Y entonces se le trasladó de emergencia y sale el médico y dice está contaminado del cólera. ¿Cómo lo pudo detectar? Porque ustedes saben que en las heces hay colores, o sea, el color de la S determina su estado de salud. Sí lo ha visto, ¿verdad? Y esta persona ya ha visto, por ejemplo, cuando usted pone en remojo arroz y tiende a soltar un agua blanca. Y el médico salió y dijo, esta persona está contaminada de cólera. Y enseñó el tubo de ensayo y dijo, ¿cómo me doy cuenta? Me doy cuenta por el color de las heces. Cuando yo lo vi, yo dije, pero si eso no tiene color, era blanco. Y solo se veía como una especie de liga. Y dijo, este es el color de las heces que está sacando la persona. Y ahí podemos nosotros notar que su nivel de hidratación ya no tiene, está totalmente deshidratado y si no logramos estabilizarlo, esta persona puede fallecer. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? A colocarle sueros, a colocarle medicamento entre el suero, en las venas, para que la persona llegara a estabilizarse. Entonces, hay quienes lo ven como, solamente me duele el estómago, me duele la parte baja, o tengo diarrea de plano lo que comí, pero no se dan cuenta de que el nivel de exposición es bastante fuerte. El cólera es una enfermedad que ataca y en cuestión de horas la persona puede morir. O sea, no creo que 3 días, 4, un mes, no, eso es en cuestión de horas que una persona se llega a deshidratar y de tan deshidratada que está, fallece. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué comemos y en dónde comemos en la calle, porque es lamentable. Yo sé que estas personas se ganan la vida con tener sus puestos de ambulantes, pero también no son conscientes, incluso venden comida recalentada, mezclan la comida. Yo no sé si usted ha probado, en lo personal hemos tenido esa mala experiencia de que mandamos, por ejemplo, a la tortillería y a veces se siente el sabor de la tortilla, que han mezclado tortilla rezagada de un día o maíz rezagado de un día con maíz nuevo. Yo no sé si usted lo ha probado, pero eso es tan desagradable. Entonces, lamentablemente la gente es inconsciente.
por no perder, ellos, según ellos, económicamente, no les importa y arriesgan la vida de otras personas. Por eso la higiene en la manipulación de alimentos es muy importante. Entonces, mire el cólera, ¿qué es lo que produce? Modo de transmisión, ingesta de alimentos y agua contaminados, ya lo vimos. Medidas preventivas, lavarse las manos luego de salir del baño, cocinar alimentos a temperatura adecuada, como mínimo 70 grados centígrados. Tomar agua potable, no consumir alimentos preparados en la calle. ¿Por qué? Porque allí, yo no sé usted, pero yo pienso mucho. Por ejemplo, con todo respeto, pero cuando están vendiendo fruta o están vendiendo, por ejemplo, algo que yo veo que literal con las manos lo están preparando, yo digo no, porque yo me pongo a pensar y digo, ¿a dónde irá esta persona a hacer sus necesidades básicas, verdad? ¿Será que al terminar de hacer sus necesidades se lavó las manos? O, por ejemplo, cuando le pagaron, usted ha visto que eso es muy común, que pagan y la persona, la misma que preparó, la misma que tocó el alimento, toca el dinero, despacha y todo eso. Entonces, yo digo, no, el nivel de contaminación es tan fuerte y depende de nosotros como decir, no, yo ahí no voy a consumir. Es lamentable porque yo sé que de ahí se ganan el dinero, pero estas personas no son conscientes. Vean la siguiente enfermedad, la disentería amebiana o la amebiasis. De igual manera, todos estos son contaminantes biológicos. Ya tenemos tiempo, ¿verdad? O ya no. Mire, para que usted pueda ir viendo que esto usted no lo va a poder detectar. Mire, porque son unas pequeñas partículas. Estas se ven con microscopio, ¿verdad? Usted a simple vista no las va a ver. Estas se ven con microscopio, pero mire, todas tienen esas formas feas. Mire, todas tienen esas formas feas. Entonces, cuando usted empieza a sentir como esos síntomas de dolores abdominales, empieza a sentir como que ese estreñimiento, porque incluso el estreñimiento también es síntoma de haber comido o consumido alimentos contaminados. Pero mire, producida por el parásito entamoeba histolítica de las heces de personas infectadas. Mire, heces de personas infectadas. El periodo de incubación es de 5 días a varios meses. Se presenta con síntomas como diarrea, estreñimiento, disentería, defecar con moco y sangre. ¿Sí? Mire esto qué fuerte. Dolores abdominales. La amebiasis en la mayoría de las personas es asintomática, pero puede llegar a producir enfermedades que van desde diarreas crónicas leves hasta disenterias, presentando complicaciones intestinales como ulceraciones y perforaciones. Mire, hay personas que como les dije, en los intestinos, si ya les hacen un estudio, hay personas que les tienen que hacer lavado intestinal. ¿Ha escuchado usted? Y ese lavado, para que se preocupe un poquito y tome concepto de las cosas, por el ano le meten un tubo y se lo insertan. Obviamente la persona tiene que estar sedada, tiene que estar dormida, porque sana y consciente, eso sería imposible. Entonces, y hay otras personas, ¿ha visto usted que hay personas que tienen colocados, ¿cómo se llaman esas? Que ya no pueden defecar ni pueden hacer pipí porque los han, sí, porque no me recuerdo cómo se llama ese aparato que les colocan, porque ellos ya no, ellos definitivamente ya sus intestinos son irreparables, ya con ellos ya no se puede hacer mayor cosa, pero no hay necesidad de llegar a estos cuadros clínicos fuertes si tan solo nosotros somos conscientes. Primero, si nosotros vamos a manipular alimentos, por eso yo le decía, la higiene es muy importante, o sea, usted tiene que ser consciente de que si usted, por ejemplo, fue al baño, no se lavó las manos, hay personas, yo no sé si es usted uno de esos casos, pero hay personas que les gusta ir al baño con el teléfono. Yo no sé si usted es de estas personas, pero ojo, tenga mucho cuidado con esto, porque usted entra al baño, hace sus necesidades, utiliza sus lindas manos y al salir o se sube el pantalón o la ropa y lo primero que hace es tocar el teléfono sin lavarse las manos. Entonces, usted ya pasó, toda esa suciedad la pasó a esto. Después usted está tocando y usted viene y come y se le olvidó que no se lavó las manos. Por eso también es recomendable que en ciertos horarios del día usted agarre un paño limpio o una toalla con alcohol y usted desinfecte. ¿Por qué? Porque
porque usted no sabe qué fue lo que usted contaminó acá. Entonces tiene que tener mucho cuidado con eso porque los riesgos son riesgos bastante fuertes. Miren, llegar al caso de que se le rompan los intestinos, llegar al caso extremo de que le hagan un lavado intestinal. No crea usted, en primer lugar, eso no es nada cómodo y en segundo lugar, eso no es nada barato. O sea, eso es carísimo que ustedes se lo puedan realizar en los hospitales nacionales. Ahí sí es otro tema, ¿verdad? Pero imagínese el riesgo que usted corre. Modo de transmisión, manos sucias, agua y verduras contaminadas, ingerir leche sin pasteurizar o hervir, consumir carnes crudas. Vean, para quienes les gusta, hay personas que hacen, ha visto que, no sé cómo se llama, pero ha visto usted que hay personas que hacen ceviche de los testículos de los animales. No sé cómo se llama, criadías, de las criadías, ha visto. Y miren ustedes, yo en una ocasión vi a unas personas que dijeron que eso se cocía con el jugo de limón. Yo dije, Jesús, yo no comería eso ni loca, porque ni siquiera lo... Y entonces yo llegué a la casa y yo les comenté, fíjense que yo vi que estaban haciendo ceviche de esto y dijeron que era tal y tal cosa. Y entonces vino mi papá y me dijo, claro, sí se prepara, pero eso se tiene que cocinar. Porque imagínense, o sea, le cortan a los animales los testículos, que se llama, el término correcto son criadillas, ya lo dijo la compañera, pero se los cortan y hay gente que solo los pica, les pone limón y así se lo comen. Ya se imagina eso que es agradable, ¿verdad ustedes? Entonces, eso son cuestiones culturales, eso es tema cultural, pero hay que cocerlos, hay que cocinarlos para que mate esas bacterias. Entonces, cuando usted no tiene el conocimiento, yo me recuerdo que el día que yo vi que estaban preparando eso y me ofrecieron, yo dije muchas gracias, pero yo no como eso. Definitivamente no. Hay personas que comen mariscos también y que solo les ponen limón. Pasa mucho con los camarones, que no los ponen a cocinar y eso no es así, hay que cocinarlos. Entonces, mire, dice, carnes crudas, mariscos sin refrigerar, cucarachas y moscas. Miren, las moscas, usted no sabe, las moscas se paran donde quiera, donde quiera. Y en las patas llevan las larvas y las van dejando ahí depositando. Ve un documental de la contaminación que llevan las moscas. De verdad, yo a veces me pongo a pensar y digo, Dios, ¿por qué las creaste? Pero bueno, sí sé que tienen un objetivo las moscas, pero hay que tener mucho cuidado, mayormente en casa. Hay personas, yo, de hecho, yo soy muy observadora y me recuerdo que un día estaba almorzando en un hogar en donde el señor agarró un matamoscas y le pegó a la mosca sobre la servilleta donde estaban las tortillas. Ay, yo dije, no, qué desagradable. Y yo veía que la mosca se paraba en cualquier lugar y él estaba. Es mejor comprarse una de esas raquetas que las extermina totalmente, ¿verdad ustedes? O comprarse un spray de ese todo jardín que es especialmente para matar estos insectos, porque ellos sí, la cantidad de bacterias que ellos llevan y que transmiten son muy, muy fuertes. Entonces, son cosas que tenemos que hablar y usted dirá, pero ¿y esto qué tiene que ver? Es que estamos hablando del tema de la higiene industrial, recuérdese, y la higiene, acá la contaminación es por la mala manipulación y la higiene que tiene el personal. Ya solo me quedan 3 minutos. Acá nos habla de algunas otras enfermedades como la triquinia y tenia, modo de transmisión, todos son por la mala manipulación de alimentos. Y acá hay recomendaciones de cómo prevenir esas enfermedades, lavarse las manos, el aseo, el procesar correctamente los alimentos, entre otros puntos. ¿Verdad? Métodos de limpieza y desinfección, utilizar químicos, utilizar procesos de limpieza adecuados para evitar la proliferación de bacterias y microorganismos que puedan estar en los ambientes y en los alimentos. Vea, incluso la clasificación de la basura. ¿Sabe usted? Se recuerda que están las 3 Rs. Eso es tema de ecología. Ustedes reciben ecología, ¿no? ¿No? Pero nos han enseñado temas de estudios sociales. Usted sabe que los desechos se clasifican plásticos, vidrios y productos o residuos orgánicos, ¿sí, verdad? Entonces también tenemos que saber que hay una correcta clasificación de la basura. Los desechos líquidos, los desechos sólidos, procedimientos de limpieza, etcétera, etcétera. Entonces, este material nos va a hablar 100% de higiene, cómo poder realizar procesos correctos de limpieza y de higiene en las áreas y en los alimentos. Y aquí algunos términos en general. Entonces, no iba a llegar a todo esto en la guía, pero decidí dejarles completo este material
por si ustedes tienen curiosidad, ¿verdad?, de cómo realizar esos procesos, pero en realidad el tema era hablar de las enfermedades que se transmiten por una mala manipulación. Entonces, esta guía es bastante extensa, pero en realidad, como les dije, estos son temas complementarios. Si usted quiere, los lee como parte del complemento del contenido. Entonces, con esto concluimos la clase del día de hoy.